Pero del último mes del año. Ahora sí, ya cada vez más cerca de cerrar el año. Y bueno, repasando un poco lo que fue el mes de noviembre y esto que es, que nosotros llamamos de la compresión al devengamiento, en donde ya vimos muchas uvas y ahora tocó esperar un poco. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. Robert, buen viernes para todos. Sí, la verdad que empieza a cambiar un poquito el paradigma del por qué compramos, sobre todo la renta fija, ¿no? Vamos a tener que empezar a buscar justamente eh, buenos devengamientos de intereses por sobre tanta ganancia de capital. Sí, correcto, correcto. Fue un muy buen mes el de octubre. No es que noviembre haya sido un mal mes, pero bueno, hay momentos lo decimos bastante para la renta variable, para las acciones, en donde a determinadas valuaciones necesito balances que confirmen esos precios o que den el punto de partida para nuevas subas. ¿Sí? Así que bueno, un poco lo que ha estado pasando este mes. Así que bueno, noviembre, en lo que parecería que fue un mes aburrido. El 2025 no sabemos si se va a volver a repetir, ahí lo vamos a ver por qué, queda poco, todavía no hay que cantar victoria, pero no ha sido un mal año, al contrario, ha sido un buen año. Una alternativa de compresión y otra de vengamiento, y ahí, Fran, vos vas a sumar una noticia bastante fuerte que acaba de salir y que todavía hemos empezado, no estamos empezando a analizar. ¿Qué nos dice el mercado de futuro del dólar? Hay varias sorpresas y también en el plano internacional un poco lo mismo, ¿sí? Eh, Buscar por ahí después de tanta suba algo que al menos nos permita ir devengando rendimientos de una buena manera. Fran, noviembre, después de la explosión de octubre post elecciones, fue un mes bastante más tranquilo. No fue malo, pero fue tranquilo. Sí, creo que gran parte de esto se debe a que, bueno, todos los movimientos que tuvimos en octubre hacia todas las direcciones, ¿no? Y ahora, como comentabas recién, quizás ahora el mercado ya dejó pasar esa vorágine inicial y ahora se concentra, digamos, se racionalizó un poco, si se quiere usar ese término, y ahora se concentra bien eh, en varios puntos, en la performance de las empresas, en ver de ahora en adelante qué termina pasando en el Congreso, sobre todo, ¿sí? Donde quizás ahí es donde se juega el partido más importante del gobierno, con las reformas estructurales eh, y demás cuestiones. Ahora, obviamente, ganando bastante fuerza y ya teniendo la primer minoría. No quiere decir esto que vaya a sacar todo de taquito, pero bueno, ya es un punto de partida más que importante respecto a cómo venía, ¿no? A su posición legislativa anterior. Entonces, bueno, el mercado se ha calmado un poco y ha dicho, bueno, eh, digamos, lo que se viene debería ser bueno, pero vamos a esperar a que se dé, ¿sí? A que finalmente se concrete para, para volver a empujar más firme, ¿no? Entonces vamos a tener seguramente par de, par de días, un poquito más, un par de días, no, quizás un poquito más, un par de meses un poco más calmados hasta que empiece a encaminarse toda la política, ¿no? La economía ya sabemos que eh, en el marco en el que estamos ahora deberíamos mantenernos similar, ese lado no debería tener mayores riesgos, ¿sí? El superávit lo van a mantener, eso no está en juego, ¿sí? Se mantuvo a pesar de todo las presiones preelectorales, ahora con muchísima más razón, justamente, no hay razón para quebrarlo. Y así que eso se debería mantener sin ningún tipo de cambios. Ahora lo importante se juega por otro lado.
Bueno, sí, acá en el mes de noviembre, si vemos los últimos días de noviembre, es una lateralización bastante importante en el tema bonos. Vemos que salieron ganando por bastante más el segmento largo de la curva, aquel que tiene una mayor duration y que permite comprimir más. Lo decíamos un poco que el tramo largo tenía una duration cercana a 6 y el tramo corto una duration cercana a 2 y acá lo podemos ver, ¿sí? Sí, a- un poquito por debajo de 2, ¿sí? Y acá lo podemos ver como la L30 rindió solamente, entre comillas, solamente un 1,10, porque si lo anualizamos a eso, eh, nos da arriba de un 14 anual, ¿sí? Y un 14 anual en dólares no está nada mal, al contrario. Ojalá pudiéramos tener todos los años un cercano a 15% anual en dólares. Pero bueno, el tramo largo dio más alegría, aunque por ahí quizás no se note mucho en las carteras. El Merval medido en dólares 1,35 arriba. YPF sin variación, pusimos YPF como una acción clave quizás de las que más nos gustan y quizás por ahí vemos un poquito más atrasado, y el dólar apenas una leve variación. Vemos que se perdió un poco la volatilidad, quizás en el Merval sigue como es de esperar porque es renta variable a acciones, pero el mercado de bonos nos está hablando de una tranquilidad bastante grandes, sí, un poco no estamos acostumbrados y ver estos rendimientos a veces nos parecen a poco. Pero bueno, por lo menos no ha sido un mes malo, son ganancias que fácilmente se pueden duplicar o perder en un día de rueda, pero como vos decías, Fran, bueno, el gobierno debe avanzar en este plan de crecimiento, ya salir de la estabilización e ir fuerte al plan de crecimiento, que pensamos que algunas cosas pueden salir bien ahí. Y también empezar a notar que el mercado internacional también juega, ¿sí? Entonces, también en el mercado internacional vamos a ver que una etapa de consolidación, de espera, de devengamiento, después del shutdown en Estados Unidos, bueno, ya lo vamos a ver, y también novedades con respecto a la Fed, ¿sí? Y la baja de tasas, etcétera. Pero bueno, un mes mucho más tranquilo en donde podemos empezar a respirar. Quizás los grandes ganadores no están en estos activos, sí, sino que están en la curva en pesos, en todas sus modalidades, renta fija, variable, que sería Tamar, y ajustada por inflación. Sin lugar a dudas, ahí es donde pueden estar los ganadores y donde hubo la compresión, sobre todo en tema tasa, en donde la tasa bajó fuerte, ¿sí? Y eso, cuando la tasa baja, el precio de los activos sube. ¿Por qué decimos se volverá a repetir? Porque si cortáramos el año ahora y vemos variables importantes a nivel macro, que puede ser importante para la Argentina, podemos ver, Fran, que bueno, excepto el petróleo, el resto fue un muy buen año. Sí, sí, había arrancado quizás un poquitito complicado, pero bueno, la soja hizo lo suyo, entre comillas nos ayudó. Quizás nos duele un poco el tema del petróleo porque es justo el sector que más se desarrolló y el que más creció, ¿no? Respecto de años anteriores. Recordemos que llegamos a un récord histórico de extracciones diarias de barriles que no se daba desde los años 90, si mal no recuerdo. Em, entonces, bueno, quizás por ese lado no, digamos, no nos favoreció para nada, pero la realidad es que el futuro, digamos, es brillante respecto a la liquidación gruesa del primer semestre del año que viene, ¿no? Donde de mantenerse estos precios, la verdad es que, bueno, aumenta significativamente el ingreso de divisas, que quizás es un lugar donde el gobierno está recibiendo mucha crítica, ¿no? El tema reservas es posiblemente uno de los lugares donde más se golpea el gobierno, eh, y entendemos que no debería ser complicado para, para el gobierno acomodar un poco esas cuentas si todo sigue bien con estos precios, nos mantenemos con estos precios.
y ni hablar si el petróleo recuperara un poco, ¿no? Eh, Quizás esa es la parte complicada, entre comillas, pero creo que sería un empujón extra, ¿sí? Que quizás no necesitamos, pero bueno, más que bienvenido. Sí, acá en el plano internacional, por eso decimos que esto también juega y es ahí donde hemos sido siempre bastante optimistas, más allá de que, bueno, a veces el optimismo es relativo, ¿sí? Entonces uno quizás Ujú. eh, eh, no es optimista, pero no es pesimista. El dólar index, una fuerte caída en el año, sí, esto es un poco lo que siempre venimos diciendo que Trump está buscando. Los rendimientos de los treasuries, los yields a 10 años, sí, también a la baja los yields, eso hace un dólar más débil. Y la contracara de esto, bueno, el oro, 60% arriba en el año, sí. Estamos como en una etapa de consolidación, el S&P un 16% arriba y por eso decíamos que un 1,1 mensual en dólares no es una mala tasa, es una buena tasa, es lo que rinden en su conjunto las principales empresas americanas. Claro que si ahí, Fran, abrimos el índice, una cosa el sector tecnológico que está por arriba del 25 y Sí, otra el resto de las acciones que debe estar, calculo yo, en 7-8% de suba como mucho, ¿no? sí, sí, ahí es completamente heterogéneo, ¿no? Es muy sectorial. eh, las uvas. Sí, siempre pasa, ¿no? Que un sector funciona mejor que otro, sí, otro, o alguno tiene un mal año, pero bueno, se viene dando hace ya tiempo que el sector tecnológico es bastante el que empuja todo el resto del índice. Y bueno, pareciera que este año no ha sido la excepción, y por lo que parece, va a continuar así ya incluso con algunos papeles considerados tecnológicos, sobre todo ahora en épocas navideñas, veíamos algún que otro informe donde son tratados más como empresas de consumo masivo, ¿sí? Eh, los Amazon, los Apple del mundo, que en esta época, bueno, tienden a vender muchísimo, ¿sí? Por las fiestas y pareciera que se comportan más como un Procter, sí, como un Coca-Cola que como una empresa tecnológica, pero bueno, es algo meramente quizás estacional, pero que también sirve digamos, de termómetro económico para ver cómo viene el consumo en Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Cuántos iPhones vende Apple? Puede llegar a ser un buen indicador de cómo viene eh, eh, el resto de la economía de Estados Unidos, ¿no? Y del mundo, Sí, ya a esta altura del partido, ¿no? y Estados Unidos y sí, del mundo. sí. Fundamentalmente quizás en China, también como contracara de Estados También, Unidos. sí, sí, sí. Sí, sin lugar a dudas empiezan, siempre se ven cuántos iPhone está vendiendo Apple en China, cómo traccionó eso, es importante. Y en el plano local, como decíamos recién, quizás de los grandes ganadores del mes, podemos tener a la renta fija en pesos y algo de eso pasó. Em, Podemos ver, sí, que cuando uno mira en el año y esto sí bastante llamativo, lo dólar link en el año, en el year to date, fue una de las cosas que más rindió en pesos y en dólares. Sí, los bonceres es un instrumento que a nosotros siempre nos gusta tanto porque es como que, a ver, lo comparamos inmediatamente con el nivel de inflación y con el poder adquisitivo y también nos sirve para las empresas para cubrir el estado de resultados. Sí. Entonces, bueno, eso también anduvo bastante bien y sobre todo, si uno lo mira, ¿sí? Desde el 24 de octubre, anterior a las elecciones, el tramo largo de la curva CER subió 20%, 9% en el tramo medio, los tamares también ajustaron bastante, ¿sí? Eh, y las LECAPs también, ¿sí? Entonces, quizás fue un mes tranquilo para los activos más en dólares. em, Noviembre, fíjense cómo si medimos desde las elecciones subieron mucho los bonares, ¿sí? Pero si vemos en el mes,
toda la suba se dio en la semana posterior a la elección, ¿sí? Entonces, bueno, sin lugar a dudas, si miramos el año, un 22% en dólares, un 10% en dólares para los bonceres, no es un mal año, sobre todo teniendo en cuenta que los instrumentos de renta fija son conservadores, ¿sí? Son instrumentos que permiten no asumir una elevada dosis de riesgo, aunque en Argentina todo es riesgoso, pero sin lugar a dudas ha sido un año muy bueno en cuanto a rendimientos, que si uno lo pudiera replicar de manera sostenida en el mediano plazo, sentiría verdaderamente la diferencia. Pensemos que esto lo estamos viendo no como una apuesta a todo o nada o a una apuesta a una ficha que uno se la juega y va automáticamente a convertirse en millonario y dejar de trabajar. Inversiones pensadas en función al perfil de riesgo, al horizonte, ¿sí? Y a los fundamentos que hay atrás. Pero bueno, un muy buen año, fundamentalmente para los que siempre son entusiastas del oro, quizás un año irrepetible. Y decíamos, Fran, una por compresión y otra por devengamiento. Las oportunidades en la curva hard dollar sigue ese desarbitraje entre los AL30 y los globales 2030. Sí, lo hablábamos recién y bueno, Caputo lo anunció hace unos minutos nada más, justo mientras estábamos terminando de armarlo, así que no alcanzamos a agregarlo acá. Pero se anunció que van a hacer una licitación en dólares, ¿sí? El día 12 de ahora de noviembre, que en el mes pasado, ahora el, el 12 de diciembre, eh, un nuevo bono al 2029, ¿sí? En dólares, con una tasa ya definida del 6,5%, es decir, un cupón un poquito más interesante como para llamar la atención ahí. Y básicamente lo que busca el gobierno es este dinero fresco, ¿sí? Que obtendrían esta licitación en dólares, digamos, a ayudar a juntar el dinero para el capital que pagan los bonos AL30 y AL29, ¿sí? Entendemos que la idea del gobierno es que esta parte de arriba de la curva naranja se junte con la parte de abajo de la curva azul, ¿sí? Es decir, que comprima la tasa de corto plazo, ¿sí? Que es donde por ahí más dudas se tendría por falta de dinero, ¿sí? Si yo no tengo los dólares, lo que primero sufriría es esa parte corta de ley argentina. Entonces entendemos que lo que busca es dinero nuevo para poder, eh, digamos, traer tranquilidad al mercado de que dólares no van a faltar para esos pagos que toca enfrentar en enero, ¿sí? Y esto quedaría, bueno, con pagos en mayo y en noviembre. eh, Así que, bueno, va a estar un poquitito corrido de lo que es la curva actual de dólares, ¿sí? Lo cual es raro porque hasta ahora todos los pagos son enero y julio. Así que, bueno, digamos, una noticia más que interesante, porque el gobierno ya empieza a tantear buscar nuevo financiamiento, ¿no? Dinero fresco que no tenía, era uno de los mayores problemas que tenía el gobierno en cuanto a juntar dólares, ¿sí? Que dependía exclusivamente de, eh, digamos, comprarlo vía mercado de cambio, ¿sí? Por exportaciones. De esta manera podría, voy a hacer una aclaración, o exportaciones o organismos internacionales o el amigo Scott, que nos dio una mano también, pero digamos, no tenía manera, si se quiere, más legítima de obtener financiamiento. Ahora sí lo tendría, veremos cómo sale esto. Em, con una tasa fija, es decir, que licita precio, vamos a ver si eh, el precio sale más cerca de los GD30, GD29 o se termina pegando a la otra parte de la curva. En unos minutos arranca el mercado eh, y cuando empiece la rueda vamos a ver hacia qué lado quizás termina apuntando todo, ¿sí? Si vendo GD30 para licitar el nuevo bono o si compro mucho AL
porque me va a apretar la tasa. Vamos Sí, a ver cómo se comporta la rueda de hoy, va a ser bastante interesante. sí, yo ahí, sin haber analizado mucho digamos, el calendario de pago y todo eso, pues ahí me pongo a pensar por qué me iría a un nuevo Bonar al 29 y no elijo el AL 29 con una tira arriba del 12. Sí. ¿Por qué iría a un mercado primario a arriesgarme a que me den el 10 de TIR final cuando tengo el 12 en un bono 2029? Quizás si fuera 2028, 2027, como los Bopreales, eh, claro que cualquiera va a decir sí, pero emitir en el 2027, si llegamos como llegamos este año, o como le pasó a Macri en el 2019, ¿quién te renueva? ¿Quién va a una licitación si el escenario electoral no está completamente definido? Es difícil, pero no le termino de encontrar el gusto por ahí, hoy por hoy. Quizás me iría a un Bopreal 2028, al cual hemos estado ingresando, que está rindiendo entre 10 y 11, con lo cual creo que estos títulos deberían también más o menos estar en lo que rinde una L30. Hay que ver si se puede bajar un poco esa brecha. Habíamos estado leyendo algunos reportes, Frank, que quizás esa brecha también podía estar en las liquidaciones que se están haciendo de MEP. Entonces baja la paridad. Pero bueno, creemos que sí hay un desarbitraje, más allá con el nuevo bono o sin el nuevo bono, hay un desarbitraje entre la L30 y el GD30 bastante importante. Deberíamos tener una compresión parecida a la que tenemos en el tramo largo en los 41 y 35, en donde el spread se achica bastante. Esto por el lado de la compresión en el tramo corto, ¿sí? Que bueno, justo hoy sale este tema de la licitación, hay que ver cómo pega, como decía Fran, y otro más por devengamiento, en donde a estas paridades, ¿sí? Si uno viera la curva SER y la comparara con la curva hard dólar, ¿sí? Acá podemos ver una L30, un GD30 rindiendo 9, 9 y medio, ¿sí? Podemos ver un TZ X de 7, que sería algo más o menos parecido, rindiendo 8, 8 y medio. Y ahí siempre decimos que es como que esas curvas tienen que tender a la uniformidad, ¿sí? A ir más o menos de la mano. Bueno, ahí la curva SER se alineó a la curva hard dólar, está más alineada. em, entonces lo que acá podemos ver es que un 8 y medio de inflación, de rendimiento por encima de la inflación, es bastante interesante. Sobre todo, como siempre decimos, para una empresa que quiere cubrir sus costos, una empresa debe estar pensando que no puede aumentar ni sus costos ni sus precios de venta, inflación más 8 y medio. Entonces lo vemos como una buena estrategia de cobertura, ¿sí? Quizás con una inflación bajando en el 2026 en torno a 20. Algunas consultoras hablan de cerca de 25, otras hablan que podría estar por debajo de 20, pongamos 20, 22, con una inflación bajando, igual la cobertura de los 8 puntos en términos reales, el rendimiento va a ser más que interesante. Pero lo que venimos viendo, tanto para la curva de la renta fija, fundamentalmente en pesos, tanto en la curva SER como TAMAR y LECAPS, es un estiramiento de duration para intentar captar estos devengamientos a tasa más alta, ¿sí? Ya no tanto la compresión, sino el devengamiento más por arriba. Y esto también nos llamó la atención. ¿Qué nos dice el mercado de futuros? Sí, el mercado de futuros no está previendo algo disruptivo en el tipo de cambio, ¿sí? Está previendo algo bastante, Fran, alineado con la inflación del REM, eh, y que quizás hasta podría correr un poquito por debajo, ¿no? Sí, sí, la realidad es que que todas las tasas se vayan acomodando es lo que necesitamos, ¿sí? Necesitamos tener un poquito de previsibilidad. Em, 25% obvio va en un buen margen, ¿sí? Habría que ver si en algún momento no nos pasamos de la banda. Recuerden que la banda superior es Val 1, mensual. No tengo el dato exacto, em, pero digamos que sería algo muchísimo más.
eh, normal, ¿sí? O muchísimo más acorde a cómo se manejaría o a cómo se estaría moviendo la economía, ¿sí? Lo cual, vuelvo a insistir, no es lo normal para nosotros, pero sería muy sano. Sobre todo porque el que tenga deudas o el que tenga compromisos en dólares puede planificar, ¿sí? Que quizás es lo que más em, apremia a la economía, ¿sí? Tener capacidad, algo que pareciera tan simple, pero bueno, poder planificar para invertir. Y eso es lo que estamos necesitando y eso es lo que quizás se busca con toda esta estabilización planteada. Quizás ahora, en el 2026, tengamos una oportunidad casi única, ¿no? Si todo va bien y si el mundo también nos acompaña con todos estos movimientos, no tengamos ningún shock externo, eh, sería espectacular. Sería muy, muy bueno para lo que se viene, ¿sí? Eh, Quizás eso es lo que se busca o lo que el gobierno ha trabajado tanto para lograr. Entonces, esperemos que se dé, eh, como dice, si la estimación es 25%, el REM da un número similar, bueno, significa que todo está más o menos acomodado como para que sea un buen año. Esperemos que así Sí, sea, ¿no? acá se escapa de la banda en el mes de febrero, ¿sí? Entonces ya empiezan a Ujú. correr por encima de la Bien. banda. Un punto que, a ver, que tenemos que tener en cuenta, a ver, al menos hasta ahora han confirmado el esquema de bandas, han confirmado que va a seguir, no pueden tampoco decir muchas otras cosas para no tener problemas. Pero sí lo que estamos seguros es que el gobierno no debe querer un salto fuerte en el tipo de cambio. Entonces es como que entre este escenario y el escenario de bandas, que es todavía un dólar más bajo, nos podemos mover bastante bien, ¿sí? A nosotros nos gustan las posiciones de carry, sobre todo después de las devaluaciones. Lo que pasa es que uno nunca sabe cuál es la última devaluación o salto devaluatorio. Pero y pensada más en mediano plazo. Es decir, si yo no agarré el dólar cuando se me escapó, lo tengo que ir a buscar después, más adelante, ¿sí? Eh, pero hoy por hoy, como decimos, las expectativas están bastante ancladas. Hay que ver si no hay un cambio, que mantengamos las bandas, pero con otro régimen, ¿sí? Otra pendiente, en otros niveles, ¿sí? Aparentemente, hoy por hoy va todo más tranquilo y va a depender también en parte de cómo el gobierno pueda solucionar, vuelvo, perdón, para atrás, esta brecha entre el tramo corto de la deuda en dólares y de la deuda larga y que eso permita ir bajando un poco el riesgo país. Obviamente también ahí el tema político empieza a jugar bastante, pero hoy por hoy está todo más alineado, entre 20, 25, está ahí todo mucho más justo. Vamos a tener que empezar también a ser más finos, tampoco es que un 5% es poco, pero bueno, todavía sigue habiendo margen para armar distintas estrategias en este contexto de cara al 2026. Y un punto en donde también por ahí lo vemos, y después de tantas subas, de años de subas en el mercado de acciones, son los rendimientos que otorgan los dividendos, ¿sí? Los dividend yields, ¿sí? Y ahí este nos pareció bastante interesante. ¿Qué son los dividend yield? Es el dividendo que paga anualizado que paga una compañía dividido el precio, ¿sí? Entonces, a veces hay compañías que tiene una política de dividendo en principio alto, pero cuando uno mira el precio de la acción termina siendo bajo. Sí, son rendimientos efectivos. Sí, es como el cupón nominal que tiene un bono y el cupón corriente. Sí, entonces, bueno, ahí lo que nos sorprendía y nos alegraba, Fran, es los buenos dividendos en relación al precio que pagan las empresas brasileras. Sí, siempre alguna brasilera surge en este tema porque, bueno, tienen incluso tienen alguna con dividendo mensual, pero más allá Es de eso, verdad. creo que acá la gran noticia es el extremo, ¿no? Somos vecinos, aunque no parezca,
de Brasil, que es la que más paga, nosotros estamos entre las que menos paga, em, en parte porque bueno, lo que hablábamos recién, las empresas tienen poca previsibilidad de qué es lo que puedan llegar a ganar o no, y entonces eso complica también armar un buen esquema de dividendos, eso por un lado. Por otro lado, muchas veces, por una cuestión regulatoria, digamos, se prohibió pagar dividendos. Entonces, esa otra parte tampoco ayuda para nada. Entonces, no tenemos un buen historial de pago de dividendos, ¿sí? Hay un ETF muy, muy utilizado o muy, digamos, famoso en Estados Unidos, que es el de los aristócratas, que es básicamente todas empresas que llevan un historial muy grande, ¿sí? De muchos años pagando buenos intereses. Eh, no hay ninguna Argentina ahí. Claramente no es nuestro fuerte, ¿sí? Y con nuestros vaivenes económicos, realmente estamos lejos. Eh, estaría interesante, Robert, sí, me imagino que por ahí es un dato un poco más complicado de conseguir, ¿no? Pero estaría interesante ver este mismo número dentro de un par de años, a ver qué es lo que termina pasando. Si nuestra situación mejorara, esto debería también mejorar significativamente porque las empresas quizás empiezan a tener más capacidad de repartir sus ingresos, ¿no? Cosa que en este momento claramente es imposible. Sí, acá, Fran, yo creo que esto va a ir cambiando. Los bancos estuvieron con Ujú. una imposibilidad regulatoria por parte del BCRA, que se empezó a flexibilizar el año pasado. Eh, Así que seguramente el ratio, si lo viéramos a este año, sería un poco mejor, ¿sí? Sobre todo a nivel bancos, ¿sí? Yo creo que ese ratio tiene que ir subiendo y deberíamos ir acomodándonos hacia la parte media, ¿sí? A los bancos, fundamentalmente como otras empresas que no cotizan, pero le restringieron la posibilidad de pagar dividendos bajo la excusa de mantener capitalizado el sistema financiero. Y la realidad es que cuando un inversor del exterior, de una empresa que cotiza en bolsa, uno le va a pagar un dividendo, no se lo puede pagar en pesos. Y si se lo paga en pesos, lo primero que va a ser contado con liquidación. Entonces va a tensionar la brecha, ¿sí? Va a tensionar el mercado de dólares, ¿sí? Pero a ver, esto en el país debe empezar a cambiar. ¿Por qué lo ponemos y lo ponemos hoy en esto del devengamiento? Porque, por ejemplo, algunas empresas brasileras, entre ellas Petrobras y Vale, Vale debe ser una de las que más, dentro de las grandes del índice del Bovespa, una de las que más paga, con un dividend yield cercano al 10%, Petrobras con un dividend yield del 9%, prácticamente es una obligación negociable, sí, con un poco más de riesgo y volatilidad en el precio de la acción o de la obligación negociable, pero si pensamos que un bono Bopreal rinde 7% y si nosotros mantuviéramos estable el precio de Vale o de PBR, estaríamos con un cupón cercano al 8 o 9% anual, por encima, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos? En este tipo de compañías, la volatilidad en el precio, ¿sí? La volatilidad en el precio de las acciones brasileñas es bastante alto, ¿sí? Quizás más alto que el de un bono, un instrumento de renta fija. ¿Cuál puede ser la ventaja? Que es un poco lo que ha estado pasando en el mercado eh, americano. Es que yo cuando compro una acción, supongamos Coca-Cola, por decir una acción muy defensiva, eh, tiene un dividend yield, supongamos, del 1,5%. Y dice, pero al final Coca-Cola no era que pagaba buenos dividendos. ¿Y qué pasa? Como la acción de Coca-Cola a lo largo de los años va subiendo, quizás el dividend yield se me mantiene, pero al tener mayores ganancias y al cotizar a mayor precio, los dividendos cada vez son más grandes. Y si lo medimos con respecto al capital que se puso originalmente, los dividendos a mediano y largo plazo empiezan a ser significativamente más grandes y por eso ese ETF que comentabas vos, Fram, de los aristócratas, que son las empresas que han pagado dividendo por más de 25 años, 50 años, que son grandes pagadoras de dividendos, quizás los yield, los porcentajes, no son tan altos como los de Brasil, pero sí lo que asegura es menor volatilidad en el precio de la acción y una política estable de dividendos.
en el mediano y largo plazo. Recordemos que Petrobras en la época de Bolsonaro llegó a pagar un dividend yield del 40%, ¿sí? Una locura, ¿sí? Tremendo. Eso solo se sustenta si la acción de Petrobras va a volar a lo largo del tiempo, política que comenzó a cambiar rápidamente Lula a medida que, posterior a que asumió y lo fue cambiando rápidamente, lo cual también afectó el precio de Petrobras bastante porque la verdad que todos queríamos tener un cupón bastante alto como el que tenía Petrobras. Pero bueno, esto lo tenemos en cuenta porque en este contexto nos gustan mucho las acciones brasileras, los bancos pagan buenos dividendos, Banco Bradesco, Fran, el que vos mencionabas, que paga Ajá, dividendo mensual. mensual. Y para ir cerrando, otro que después de la explosión lo que esperamos es una etapa de consolidación, de espera, de pausa y quizás le vemos ahora más potencial al oro que las empresas mineras, pero bueno, el oro en un gran año, arriba del 60% y las empresas mineras, Fran, duplicando Sí, sí. eh, el rendimiento anual del oro. Sí, sabemos que siempre la que extrae el oro, la volatilidad es siempre mucho más alta. Entonces, en esta época de vorágine con el precio del oro, la realidad es que han volado también las mineras. Em, Vamos a tener que esperar a ver cómo sale el balance, porque digamos que están subiendo a ciegas, ¿sí? Seguramente los balances de las empresas han mejorado significativamente. Vamos a ver qué tanto han mejorado, ¿sí? Recordemos que la minería muchas veces, digamos, es muy dura en cuanto a si el metal que estoy extrayendo vale X, ¿sí? Y me baja un poquito, ya no me conviene tener la actividad, digamos, desde el vamos, ¿sí? Entonces es muy sensible todo esto a los cambios de precios del activo. Eh, Pasa con todo, no es solamente el oro, ¿sí? Pasa con todos. Entonces, los- digamos, hay que ver cómo se termina em, ¿cómo es? De armar, digamos, el balance de las empresas, cómo han quedado. Obviamente se estima de que sea muy bueno. Bueno, hay que ver qué posiciones vendidas tenían y qué es lo que lograron vender ahora con los nuevos precios tan altos, ¿no? Eh, Seguramente sean buenos números. Tenemos que esperar esa confirmación para ver si corrigen un poco o se mantienen ahí o siguen subiendo en caso de que se entienda que digamos, este proceso de suba va a continuar. Sí, acá para nosotros clave, a ver, lo podemos ver un poco en el oro se ve menos volátil que en las acciones. El GDE GDXJ, ¿sí? El verde son las mineras junior, las mineras chicas, y el GDX son las mineras grandes. Acá hay más volatilidad. Acá abajo se ve un poco más tranquilo en el oro. Y lo que podemos ver es que después de un pico de $4.400 aproximadamente, 4.450, está en una etapa de consolidación, ¿sí? Y esto no es raro verlo en este tipo de activo porque si vemos, tuvo, después de una suba importante en el mes de abril con el tema de los aranceles, una etapa de consolidación todavía más grande, ¿sí? ¿Y qué es lo que esta etapa de consolidación? Para nosotros, ¿qué es lo que están buscando? Noticias. Lo vimos en el breve pasado con el posible sucesor de Jerome Powell, presidente de la Fed, con un tal Kevin Hassett, muy resistido en el ambiente financiero. Sí, pero muy apoyado por Trump porque quiere tasas bajas y eso es fundamental sobre todo para una actividad que es capital intensiva, ¿sí? En donde si bien yo no, yo busco muchos accionistas y si la tasa me sube mucho voy a encontrar pocos accionistas, ¿sí? No voy tanto por el préstamo financiero, sino voy más por el patrimonio, por el equity. Entonces son muy susceptibles a eso. Entonces, y el precio del oro también. Entonces, con lo cual ahí, sin lugar a dudas, pensamos que van a venir por el lado de las empresas, ver cómo vienen los balances, las ganancias, el precio de la acción sobre el EBITDA, cómo vienen los flujos de caja, y en el caso del oro, bueno, que no nos enfrentemos de corto plazo a un proceso de reflación, de aumento de la inflación, porque eso va a hacer que la tasa no baje tanto y eso va a ser perjudicial para el sector. Pero mientras Trump
tenga poder y logre eso que vimos en los cuadros anteriores, que bajen los yields y que el dólar index se debilite, o sea que tengamos un dólar débil, la música va a seguir sonando y el problema lo vamos a tener más adelante cuando corten la música y prendan las luces. Pero por ahora todo luce más tranquilo, aunque, bueno, buscando nuevas noticias que justifiquen el nivel de precios actuales y potenciales subas adicionales. No sé si hay alguna consulta en el chat. No veo O ninguna por ahora. ninguna. Bueno, perfecto. Con esta última placa llegamos al fin de la presentación y de este break. Así que bueno, ahora queda ver cómo el mercado asume la noticia de esta licitación. También se había mencionado que había un par de bancos internacionales que estaban dispuestos a- a afrontar el pago de los cupones a cambio de nuevas deudas. Así que habrá que ver cómo sale eso y cómo se desenvuelve el mercado en diciembre, después de un noviembre bastante tranquilo, después de meses turbulentos. Ahí Así que Robert tiró el spoiler, el AL30 está subiendo casi el 1% ahora en dólares, eh, bueno, levemente por encima del resto de la curva dólares, ¿sí? G 41,050 aproximadamente. Todavía muy temprano, sí, pasado menos de 20 minutos de rueda, pero bueno, por ahí un indicativo a qué es lo que se puede venir en el día, ¿no? sí, 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 sin lugar a dudas, por lo menos arrancamos en verde. Así que bueno, muchas gracias por sumarse, muy buen fin de semana para todos y los esperamos el próximo viernes. Muy buen fin de semana para todos, que estén muy bien.